Apaga la música. Apaga la música. Bueno, ese video vamos. Bueno, ese video vamos. Yo creo que ya. Ahora sí. Listo. Vamos a ver. Ya se está viendo mi pantalla. Vamos a dar inicio. Ya de manera formal les decía que Toribio va a tener que editar ese video porque creo que dejé una ventana con YouTube abierta ahí y pues hizo feedback. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Les voy a explicar un poquito de la dinámica. Hoy estamos aquí para conversar un poco sobre cómo convertirnos en ingenieros de datos. Voy a utilizar un enfoque totalmente sobre tecnologías Microsoft porque es, diría yo, donde poseo mayor experiencia, donde mayor cantidad de proyectos de ingeniería de datos he desarrollado de la mano de mi equipo. Y bueno, como es lo que manejo, pues es los ejemplos que voy a dar y las herramientas que voy a mencionar son todas sobre esa plataforma. Bien, el truco aquí es que si ustedes tienen alguna duda, yo voy a estar con mi celular porque tengo una pantalla acá donde alguien me va a estar pasando las preguntas y yo con mil amor pues se las estaré respondiendo en la medida que lo hagan. O sea, la pueden hacer por el chat de YouTube y todo perfecto. El otro punto importante a considerar es que a ustedes, alguien preguntó si lo iban a grabar, qué íbamos a hacer con esto. Y bueno, el video se queda acá en el canal de Streamelovers, que aprovecho, ¿verdad?, la apertura y el apoyo que siempre nos brindan. Y en segundo lugar, luego pues lo descargamos y lo colocamos también en el canal de Elena López en YouTube, que como no, también nos pueden seguir ahí para darnos un poquito de publicidad. Dando inicio, ¿verdad? Estoy accediendo a Teams aquí desde el teléfono. Pues en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Elena López, ¿verdad? Si tengo que comenzar hablando de mí, obviamente el agradecimiento siempre en primer lugar por haber sido reconocida ya 4 veces con el premio MVP de Microsoft para la categoría de plataforma datos o data platform. Ese privilegio, ¿verdad? Ese reconocimiento se lo debo particularmente a la comunidad Aprendiendo Base de Datos con SQL Server, que está en Facebook y que en los próximos días vamos a anunciar un super evento porque ya nos faltan menos de 100 miembros para llegar a los 30,000. O sea que es un hito realmente súper importante. Yo entiendo que hablar en Latinoamérica de temas de base de datos, ingeniería de datos, con tecnología Microsoft y no mencionar esa comunidad ya es un imposible. Muchísimas gracias por eso y es a quien le debo, como les decía, esa premiación. Bueno, en mi haber he tenido muchos logros importantes. Quizás citar que soy la fundadora de la firma que trabaja con todo este tema de lo que le voy a compartir hoy, STI, Data e Inteligencia de Negocios. Y bueno, ahí comparto con un super equipo de ingenieros, unos muchachos que cada día me sorprenden bastante por el crecimiento que han mostrado, por el nivel técnico que poseen y obviamente por la calidad humana, que para mí es lo más importante. Pueden encontrar sobre mí, ya les dije, en Instagram, en YouTube y por supuesto a través de mi correo electrónico. Cualquier inquietud, cualquier tema, pues me dejan saber que yo con gusto les voy a recomendar que lo pongamos en la comunidad para que todos aprendamos. Vamos a empezar y probablemente una descripción como esta no la vamos a encontrar en un libro fácilmente, porque yo vengo a hablar desde mi experiencia. Son ya 16 años trabajando con temas inherentes a datos. He sido administradora de base de datos, ingeniera de datos, analista. Ya yo no sé qué me falta, qué rol me falta en ese sentido, del lado técnico, ¿verdad?
Y si tengo que definir lo que es un ingeniero de datos, y esto quiero que se lo lleven hoy, muy importante, yo diría que es un ser humano que posee 80% de habilidades blandas bien desarrolladas y un 20% de habilidades técnicas. Es una carrera, ¿verdad? Un rol, un perfil que interactúa mucho con el usuario de negocio, por tanto, debe poseer muchas habilidades que tal vez un perfil de desarrollo, un perfil de seguridad, no necesariamente debe poseer, porque digamos que está como más enfrascado en ese mundo. Nosotros tenemos que entender y conocer mucho del negocio, por tanto, es importante conocer habilidades blandas, manejarlas y entender que si no llegamos a ese punto, difícilmente podamos lograr escalar en la carrera, indistintamente de cuán buen técnico nosotros seamos. Si tengo que elegir, ¿verdad?, la habilidad blanda más importante y esto no tiene que ver con tecnología Microsoft, pero para este perfil, yo me atrevería a apostar que lo más importante es una escucha activa. Nosotros a veces nos mostramos muy ansiosos ante los clientes y no escuchamos los requerimientos. Si usted quiere ser ingeniero de datos, ¿verdad? Lo que implica, que les voy a explicar técnicamente qué significa. Es importante que aprenda a escuchar cuál es la necesidad que tiene ese negocio para convertir eso en una solución más adelante. ¿Cuáles son los puntos de dolor que tu cliente tiene? De repente, la intención que yo pueda tener está muy lejos de la necesidad real que tiene un cliente que se pasa 5 días para generar un reporte, ¿verdad? Uniendo varias fuentes de datos o manipulando una cantidad de datos que en Excel es un poco difícil, que tenemos archivos de 50 megas, de 100 megas, que en una computadora de 8 gigas de RAM, pues simplemente no alcanzamos a manipular. Entonces, entender eso, cuál es la necesidad de ese cliente, implica que nosotros seamos muy buenos escuchando. Obviamente, si sabemos escuchar, ya tenemos un punto a favor con la otra habilidad que les voy a citar, que es la comunicación, de manera, ¿verdad?, abierta, de manera clara, poder expresar si tenemos algo que no nos está permitiendo hacer nuestro trabajo, si tenemos que redactar un informe. Un punto que nosotros aquí, yo diría la mayoría en algún punto hemos fallado, si no es que lo estamos haciendo, es que no estamos en la capacidad de demostrar o de comunicar cuáles son las ventajas del trabajo que nosotros hacemos. ¿Por qué elegir Power BI, por ejemplo, y no Tableau? ¿Por qué me voy a una arquitectura en la nube y no en premisa? Muchas veces ese lag, ¿verdad?, ese impedimento de nosotros saber comunicarnos con un lenguaje no técnico nos impide crecer, nos quita de hecho muchísima credibilidad, porque si vamos donde un administrador a hablarles de puro tecnicismo, pues ya ahí tenemos un problema. Obviamente, los temas de datos, los proyectos de datos son multidisciplinarios, o sea, yo voy a tener que trabajar obligatoriamente con otras personas, con un ingeniero junior, con un senior, con un analista, con alguien que va a trabajar las visualizaciones o los reportes, con la parte de negocio. Entonces, se tiene que ser obligatoriamente un buen jugador en equipo. Aquí no vale que yo conozco 10 de las 12 herramientas que vamos a utilizar si voy a entorpecer el trabajo, si voy a emitir siempre juicios negativos y ese tipo de cosas. No quiero detenerme mucho en este tema de las habilidades blandas, pero sí me interesa que recuerden que esto es 80-20. Pueden ser muy buenos técnicos, pero si no cuentan con esto, lamentablemente su trabajo se va a ver opacado en ese sentido. Entonces, de cara a lo técnico, un ingeniero de datos, un buen ingeniero de datos, es aquel que entiende el negocio al que se está enfrentando, entiende, ¿verdad? Y si no entiende, va a buscar la manera de hacerlo, se va a ir a entender cómo funciona, como les decía ahorita, cuáles son sus procesos
No necesariamente el término total ventas para una industria o para una empresa va a significar lo mismo que para otra. Por tanto, es altamente importante esa parte de nosotros crear esa capacidad de entender el negocio. Por eso yo creo que muchas veces quienes más destacan en esta carrera son aquellos que han tenido de una forma u otra algún tipo de contacto con el negocio como tal. La siguiente característica, obviamente, y está más orientada a la parte técnica, si nos vamos al campo, al trabajo que hacemos, estamos hablando que nos vamos a pasar el 70% de nuestro tiempo desarrollando pipelines. Los pipelines, ese término en español sería como tuberías, ¿verdad? Una traducción literal del mismo, que no es más que el proceso por el cual va a pasar los datos para transformarse hasta brindar conocimiento o brindar información. Esto obviamente tiene un sinnúmero de buenas prácticas que deben de conocer, que deben de estudiar, porque parte del rol nuestro es garantizar que estos proyectos tengan continuidad a futuro. La tasa de fracaso de los proyectos de datos es súper elevada, hablamos de más de un 80%, por tanto, tenemos que detenernos a entender por qué algo en lo que se invierte tanto dinero y algo de lo que se habla tanto actualmente tiene esa tasa de fracaso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué fracasan? Entonces, ¿cuáles son esas malas prácticas en las que se incurren? ¿Qué es lo que limita el crecimiento de estos proyectos? ¿Qué es lo que hace que los usuarios lo abandonen? Tiene que ver con temas de rendimiento, de credibilidad, de credibilidad sobre la data, exactamente, porque si tengo un reporte que hoy me funciona bien y mañana no me funciona, simplemente no me sirve de nada. Si tengo dos reportes que parten desde una misma fuente de datos, sin embargo, uno me da un valor y otro, entonces voy a abandonar el proyecto. Otra causa importante por el que se abandonan este tipo de proyectos es que, y aquí mucho ojo, las empresas regularmente entienden que un solo individuo es capaz de cubrir todo un proyecto de data cuando ya se ha demostrado bastante, ¿verdad?, con hechos reales de que es un equipo que debe formarse, o sea, son múltiples disciplinas. Finalmente, un buen ingeniero de datos obviamente debe tener la capacidad de realizar sus pruebas, aunque sean unitarias, y naturalmente darle mantenimiento a ese trabajo que ya se ha creado. Reitero que estos son conceptos basados en mi experiencia en términos particulares. No creo que vayan a encontrar detalles tal cual en algún texto por ahí. Otro de los puntos importantes que si ustedes quieren lograr convertirse en un ingeniero de datos deben de entender es la importancia de la democratización de los datos. ¿Cuál es el enfoque actual que se le está dando a los datos? Se habla de una cuarta revolución industrial, que si los datos son el nuevo bacon o el nuevo petróleo, hay por ahí muchísimas frases en internet, muchísimas literaturas al respecto, prácticas, librerías, lenguajes, herramientas y un sinnúmero de cosas más. Pero, ¿qué es lo que se persigue con esto? No me funciona, reitero, ¿verdad?, tener datos centralizados en una persona o en un departamento. Si tengo que sufrir para yo poder propagar ese proyecto que ya realicé, si tengo que pasar por un proceso doloroso de fallas, de que no funciona, de que me está dando una información mal, de que se cayó, de que no llegó, entonces no estamos logrando el objetivo. Los datos mueven la economía actualmente, para ninguno es un secreto. Las computadoras no piensan. Cuando se habla de inteligencia artificial es porque tenemos datos detrás. Entonces, términos como este y como este, que menciono ahora, que se llama self-services o autoservicio, son de vital importancia para nosotros poder conceptualizar un buen proyecto de inteligencia de negocios o de ingeniería de datos.
En el tema del autoservicio, mi recomendación es entender qué es y de qué forma nosotros podemos darle a los usuarios esa capacidad de poder generar sus propias experiencias analíticas, sus propias experiencias de análisis de datos. ¿Cuáles son las herramientas que están liderando el mercado? Para eso yo siempre trato de irme a herramientas o a websites como Gartner, donde sí, con una simple búsqueda en Google podemos ver las comparaciones, quiénes son los que están a la cabeza, o sea, que son los líderes, cuáles son los que vienen emergiendo, cuáles son las propuestas nuevas que vienen por ahí, y de esa forma nos mantenemos informados para poder lograr eso que yo les mencionaba a ustedes ahorita. Tener credibilidad, poder comunicar con base. ¿Qué pasa si un cliente me llama y me dice estoy indeciso entre ClickView, Tableau y Power BI? ¿De qué forma yo puedo hacer un análisis costo-beneficio de manera objetiva? Pero sobre todo, ¿cómo yo puedo transmitir eso? Cuando hablamos de autoservicio, emergen temas como seguridad a nivel de filas, donde yo tengo que asegurarme, ¿verdad?, de que los datos de un vendedor X no lo vea un vendedor Y, si el negocio me indica que no debe verlo, porque vamos a trabajar siempre alineados al negocio. Esos temas son de muchísima importancia. De hecho, una de las chicas, de las ingenieras de datos de STI, el día de ayer, no, iba a decir ayer, eso fue a finales de la semana pasada, el jueves, hizo una publicación súper interesante de qué significa seguridad a nivel de filas y cómo podemos implementarlo desde Power BI. Otro punto donde nosotros a veces nos perdemos, pero de una manera abismal, es que no entendemos los conceptos de seguridad y privacidad. Y miren qué ocurre aquí con esto. Lo que pasa en este sentido es que si yo no tengo muy claro cuáles son los niveles de confidencialidad de unos datos, los niveles de privacidad, de qué forma el yo liberar un reporte, un dataset, ¿verdad?, de manera abierta hacia todo el mundo, puede afectar la individualización de la persona. Si no entiendo todo eso, el reporte va a estar ahí, probablemente esté funcionando, pero al momento de que ocurra un escape de información, de que eso afecte a una persona, de que ocurra un problema, de que explotó, como decimos aquí en mi país, República Dominicana, un asunto por ahí legal, nadie se va a percatar de que el ingeniero de datos o el equipo que trabajó ese proyecto no lo tomó en consideración. Entonces, nosotros, ¿verdad?, como profesionales de esto, tenemos que tener muy claro temas como autorización, autenticación, que no es lo mismo. ¿De qué manera yo voy a proteger los datos que son sensibles, como un número de teléfono? ¿Quién puede ver eso? ¿Cómo lo enmascaro? Un número de tarjeta de crédito. Si voy a utilizar encriptación o encriptado, si voy a tokenizar la data que estoy compartiendo, ¿de qué forma esa empresa para la que yo estoy trabajando, ¿verdad?, está regulada? O sea, hay temas de cumplimientos regulatorios por el gobierno, por la industria, internacionales, etcétera. Entonces, difícilmente en un proyecto de data estos temas nosotros los tomemos en consideración igual que el anterior hasta que ocurre algo. Por tanto, yo los invito a que entiendan la diferencia entre estos conceptos y que al momento de hacer sus análisis tomen en cuenta cuáles datos pudieran estar comprometiendo a un individuo, principalmente en asuntos de salud, que eso es sumamente delicado. Si estoy trabajando con un dataset, ¿quién puede ver el nombre de esa persona? ¿De qué forma yo puedo evitar que aún sin mostrar tal vez el nombre, ese individuo pueda ser identificado? Súper importante. Además, y ya yéndonos adentrándonos en los aspectos técnicos, la diferencia entre un data warehouse, un ODS y un staging area. Nosotros, lamentablemente, muchas veces no cultivamos el hábito de leer y entendemos que un data warehouse es una copia exacta de una tabla que se llama cliente y que tengo desde este lado, y otra
que voy a crear con el mismo nombre, con la misma cantidad de columnas en el Data Warehouse, ¿verdad? Que nosotros malmente muchas veces llamamos. Cuando hablamos de un Data Warehouse, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que como primer concepto debemos de definir dimensiones que no son más que las aristas que van a adornar a los números o a los hechos, ¿verdad? Que vamos a tener hechos y que cada uno de ellos debe cumplir con ciertos requisitos. Existe un libro que se llama The Data Warehouse Toolkit, que va, me parece, por su tercera edición, y es lo más cercano a la Biblia conceptual que todo ingeniero de datos debe saber. Les hablaba ahorita de la tasa de fracaso. Fracasar es muy fácil en esto y esta es una de las causas principales. Creemos que saber vagamente qué es una dimensión y qué es un hecho nos da la facilidad de ir a crearlos. Entonces, estamos irrespetando nuestra propia carrera. El Data Warehouse sí o sí debe de almacenar esa memoria histórica de una empresa. Se tienen que contemplar aspectos de cuál diseño yo voy a utilizar. Por ejemplo, en STI como regla general utilizamos el approach del diseño estrella. Nunca he utilizado personalmente, ni me gusta, ni lo recomiendo porque entiendo que agrega complejidad un diseño copo de nieve o snowflake. Entonces, empezar a comprender esas cosas. ¿En qué se va a diferenciar ese Data Warehouse de un ODS? El ODS regularmente es una copia exacta de una porción de unos datos que están en operación, cuya finalidad más utilizada siempre es obtener reportes operativos, porque su nombre lo indica. Eso es para usted sacar reportes de manera rápida. Un reporte de cuentas por cobrar, un reporte de servicios. Imaginemos que usted tiene ahí un equipo de trabajo que repara averías de telefonía fija o de internet. Entonces, ese técnico pasa, imprime un reporte y se va a la calle a trabajar. Ese es más o menos el uso que se les da. También puede ser utilizado para no afectar de manera directa la base de datos de producción, ¿verdad? Y leer lo que yo voy a cargar de manera incremental al Data Warehouse. En el ODS suele tener una vida o un ciclo de vida mucho menor que el del Data Warehouse. Como les dije, regularmente se elimina, son datos que van a tener un uso temporal porque están ahí por un objetivo en específico. No guardan esa memoria histórica, no soy tan rigurosa en su diseño, ni mucho menos. En el tema del staging area, aquí es un área que si yo tengo que definirla, diría que es un comodín para nosotros los ingenieros poder hacer transformaciones de data directamente desde ese staging en lugar desde el esquema de producción. Por ejemplo, nosotros tenemos una base de datos de Access. Vamos a citar un ejemplito ahí sencillo. Y esa base de datos, que está en un manejador difícil, que está en un manejador que no es compatible con muchos tipos de datos de otros manejadores de base de datos un poco más profesionales. Entonces, lo que voy a hacer es que de manera cruda voy a dar esos datos y después que lo tengo en ese staging, en esa área intermedia, es cuando voy a empezar a procesar, ¿verdad? O a realizar esas transformaciones sobre los datos que ya lo tengo en un manejador de base de datos que conozco y que voy a manipular de una manera más rápida. En la actualidad, ustedes pueden seguir agregando a esto factores como un Delta Lake, en qué se diferencia de un Data Warehouse, o un Delta Warehouse. Ni siquiera sé qué fue lo otro que dije, pero bueno. En qué se diferencia, bajo cuál esquema lo voy a utilizar, etcétera. Otro aspecto en el que yo entiendo que muchas veces fallamos es en diferenciar cuál es el objetivo de un sistema transaccional, de una base de datos transaccional, para ponerlo sencillo, o LTP, ¿verdad? Y un sistema analítico.
u OLAP. ¿Cuál es el objetivo de cada uno? Se supone que si yo tengo un data warehouse, yo voy a heredar la integridad de mi sistema transaccional, ¿cierto? Por tanto, del lado transaccional de mi sistema core, mi punto de ventas, yo voy a normalizar la base de datos, voy a ser muy rigurosa con las relaciones, ¿cierto? De cara al OLAP, yo tengo total libertad de utilizar términos como la desnormalización, ¿verdad? Hay una pequeña batalla entre si debemos o no utilizar las relaciones. Del lado del data warehouse, a mí particularmente no me gustan porque ralentizan la carga de datos. También en el data warehouse se supone que yo no debo permitir valores nulos o en blanco en función de, o comparándolo con el sistema transaccional, donde sí yo tengo una columna que quizás me permite un valor vacío. Si lo llevo al lado analítico, eso que me llegó nulo, como regla general, en el negocio debemos de definir con qué valor yo voy a reemplazar ese nulo. Puede ser un estándar, qué sé yo, desconocido, no completado, valor en blanco, lo que ustedes acuerden con el negocio. Entonces, esas diferencias de diseño es muy importante que lo tengan claro. Nosotros aquí en STI podemos decir que hemos llegado a lugares donde lastimosamente nos dicen tenemos un data warehouse. Bueno, déjame ver, dame acceso. Cuando evaluamos, no, realmente tú tienes un ODS que has querido utilizar como un data warehouse, pero no es así. En la parte de la analítica, del OLAP, ¿verdad? También yo voy a incluir conceptos relacionados a almacenar datos bajo una historia que se llama dimensiones lentamente cambiantes. Si una persona se movió de dirección, ¿verdad? Si un producto cambió de productor o de proveedor, yo debo guardar esa historia. ¿Cómo la debo guardar? En el sistema transaccional, regularmente, si se tiene un log, no se utiliza, pero los datos suelen sobreescribirse. De cara a la analítica, si es importante para el negocio, para tomar una decisión con esos datos, entonces esa información se va a preservar. Obviamente, todo eso es súper importante que lo entendamos. Aquí hay un aspecto también súper desconocido para muchos de los ingenieros de datos. Señores, no hay nada más doloroso que estar trabajando en un proyecto que se perdió, que se rompió algo, que se dañó el servidor y nosotros no tenemos esa última versión que estaba en producción, porque estábamos trabajando desde ese server, porque cambiamos de laptop y no guardamos el proyecto, qué sé yo, 1000 cosas pueden ocurrir. Entonces, mínimamente, nosotros debemos empezar a entender qué es un repositorio y de qué forma yo voy a guardar mis cambios ahí. Yo siempre digo aquí que tal vez no necesitemos manejar GitLab o Git tan ampliamente como un desarrollador de software, ¿verdad? Donde una persona está tocando un módulo o una parte del código que está siendo modificada por otro, y ahí empieza todos los temas, que si la rama master, que si no sé qué otra cosa. En data, por lo general, yo estoy haciendo un query y difícilmente, al menos no es lo que veo de manera común, lo va a estar manipulando otro ingeniero. Entonces, mínimamente, repitiendo la palabra, yo les recomiendo que aprendan algún tipo de manejador de versiones. Controlen los cambios que han hecho, acostúmbrense a eso, crean sus repositorios por proyectos, las versiones del Data Warehouse, las versiones de los ETLs, etc. Otro punto importante que anótenlo por ahí, otro factor de fallo en estos proyectos es que nos saltamos esta parte. Yo les dije ahorita que parte de las habilidades técnicas o profesionales, no blandas, habilidades duras de un ingeniero de datos es entender el negocio. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entender el negocio implica nosotros comprender cuáles son sus necesidades, como les decía ahorita, sus puntos de dolor, cuáles son sus objetivos con este tipo de proyectos. Y una vez
entendemos esa parte, vamos a buscar la forma de responder esas preguntas, de darle respuesta a esos usuarios con los datos. Pero ¿qué pasa? Que queremos inmediatamente conectar la base de datos con Power BI. Hay muy chévere, así sí es sencillo. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a datos duplicados, a datos que representan o deberían estar representando una misma entidad, pero están escritos de manera distinta. Cuando necesitamos generar información o conocimiento con datos que deben ser trazados, o sea, que tienen una trazabilidad. Cuando ese sistema origen carece de integridad, de consistencia, tenemos valores nulos, incompletos, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros, antes de ir a hacer el reporte, vamos a asegurarnos que eso no ocurra? Vamos a controlar esas cosas. Es crucial, para evitar todo eso que les mencioné, apegarse a las buenas prácticas que nos dicen que usted, como ingeniero de datos, debe de entender qué datos le entregó. Para ello, vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos. En mi canal de YouTube hay un video súper interesante sobre eso. Aquí lo que vamos a es a tratar de definir métricas de calidad de los datos. ¿Cuáles de esos datos son buenos para responder esas preguntas y cuáles definitivamente no lo puedo utilizar? El aspecto de la dirección, créanme, que en el 99% de los casos donde tengamos que utilizar una dirección para generar algún tipo de insight, de análisis, de tablero, de reporte, vamos a tener un problema. Entonces decimos, sí, se puede, chévere, yo te entrego tu reporte el lunes, hoy es jueves. Mañana, bañadita, ¿verdad? A sentarme en la computadora, me conecto a la data, sorpresa. Un país que tiene 32 provincias, por ejemplo, de repente aparece con 54. ¿Qué pasó allí? Tengo provincias nulas, provincias duplicadas, mal escritas, datos que nadie reconoce y un largo etcétera. Entonces, tenemos que ir donde el usuario y darles explicaciones que nos pudimos haber evitado si antes hacemos este proceso que se llama análisis exploratorio de los datos. Aquí, la recomendación es que no se salten esa parte. De hecho, es una herramienta muy útil para darle salida hacia el área de desarrollo, qué está pasando en el sistema, que esta columna, que debería ser un listado de opciones, está abierta, los usuarios están escribiendo deliberadamente y eso está afectando la calidad de los datos. Sirve para eso, para poner candado, para entender si podemos o no, reitero, dar respuesta a las preguntas con el uso de esos datos. Vamos a ver si tenemos por aquí alguna pregunta. Hasta el momento no me han escrito la persona que tengo encargada de eso. Si me puede escribir, por favor, para yo asegurarme que me están llegando los mensajes. Entonces, siguiendo, otra de las cosas que nosotros debemos de conocer se llama Master Data Management. No es algo que yo pueda decir que se utiliza con tantísima frecuencia porque básicamente lo utilizan empresas que representan un grupo. O sea, vamos a decir que son un grupo de empresas de un mismo dueño o de un mismo grupo financiero que van a compartir datos maestros entre sí, clientes, proveedores, que es donde más se ve, productos en muchos casos. Pero sí, esto es muy importante que lo conozcamos, cuáles son las herramientas que se utilizan, cuál es el planteamiento que debe hacerse, de qué manera lo voy a conceptualizar, porque si voy a crear un data warehouse, ¿verdad? Que sea o que arrope todas esas empresas, no puedo duplicar los clientes, porque voy a decir que tienen 100,000 clientes cuando verdaderamente lo que tienen son 25,000, porque los estoy multiplicando. Entonces, de esa forma, yo puedo centralizar esos datos maestros y empezar, ¿verdad?, a utilizarlo para generar inteligencia. Un tema muy importante hoy día
súper importante, que no deben dejar de estudiar, por más cómodos que ustedes estén en sus lugares de trabajo, utilizando Integration Services, utilizando SQL en premisa y Reporting Services, deben de empezar a ver temas relacionados a la nube. ¿Ok? Yo les voy a mostrar, cuando termine de lo teórico, 3 arquitecturas, cómo cambian entre una y otra, pero indistintamente, y recuerden por favor estas palabras más adelante, de lo que estén haciendo ahora, si lo están haciendo o no en la nube, a futuro eso va a cambiar. Las empresas, y más con todo el tema de la transformación digital apurada, gracias a la pandemia, ¿verdad? Tomando eso con un poco de humor al respecto, pues ya muchas empresas están haciendo ese movimiento. Pero en STI, que nunca recuerdo cuántos ingenieros de datos somos, pero que ya superamos la docena, ¿verdad? Lo que se está viendo es que muchos clientes que tienen su base de datos en premisa, los proyectos de data los estamos viendo ya hacia la nube. Por tanto, mucho ojo con esto. Aquí les quise compartir, wow, se ve un poco borroso. Yo lo que voy a hacer es que esa imagen la voy a subir con bastante calidad al grupo de Facebook para que lo puedan apreciar mejor. Pero básicamente, cuando tú tienes algo en premisa, se tiene que preocupar por absolutamente todo. Aplicaciones, datos, ¿verdad? Alta disponibilidad, contingencia, backups, aprovisionamiento, a la actualización de los sistemas operativos, de las aplicaciones. Se tiene que preocupar por la virtualización, porque no vamos a utilizar un servidor para cada servicio, del hardware, de la gestión del data center, que ahí vamos a ver aspectos de seguridad física, ¿verdad? Que si no sé qué otra cosa, antiincendio, que si un acondicionador de aire que no condense. Son muchísimas cosas cuando tenemos un centro de datos en premisa. El otro planteamiento es infraestructura como servicio, donde me voy a preocupar absolutamente por todo, excepto lo que les mencionaba ahorita, excepto por todo lo relacionado al hardware. Y obviamente el siguiente es son las plataformas como servicio, donde yo me voy a preocupar por mis aplicaciones y por mis datos. Porque el proveedor de la nube, que en este caso, ¿verdad?, estamos utilizando para los ejemplos Azure, se va a ocupar de todo. Yo no tengo que preocuparme por eso. De hecho, si tengo un pico en el mes de uso de procesamiento y memoria, puedo hacer una configuración, ¿verdad?, de manera elástica para que esos recursos puedan expandirse de manera automática en función del uso que les estamos dando. Muy importante ese tema. Lo siguiente es la realización de ETLs y de LTs, ¿verdad? Extracción, transformación y carga de data significa cada una de esas letras. Aquí yo creo que muchos de nosotros tenemos bastante claro lo que es un ETL. Ya les decía ahorita que va a ser gran parte del trabajo nuestro. Entonces, si es gran parte de nuestro trabajo, ¿cómo es posible que no sepamos hacer un ETL dinámico, por ejemplo, basado en una configuración? Si tengo 150 tablas que van a usarse en mi data warehouse, no debería ser 150 paquetes, porque voy a estar perdiendo un tiempo preciado en ese sentido. Tenemos que estar muy bien informados de qué forma yo puedo hacer una carga incremental que sea dinámica, que me almacene un log. ¿Qué fue lo que falló? O sea, mira, no, la carga en tal tabla falló y el error es este. Me está diciendo que hubo una data que se truncó porque en el sistema transaccional aumentaron el tamaño de la columna y simplemente no se nos notificó y falló el ETL. Pero falló. ¿Le notificó a alguien vía correo electrónico o no? Falló y nos enteramos 4 días después cuando un usuario estaba tratando de visualizar un reporte y se percató de que la data no estaba actualizada. Entonces, no es solamente entender el concepto de ETL, saber Data Factory, saber Integration Services, Talent,
Pentaho o cualquier otra de las tantas herramientas que existen en el mercado. Es nosotros hacer una implementación que sea fácil de mantener, que si hay que agregar una columna, no sea un parto chino, que si nosotros tenemos que deshabilitar o inhabilitar una tabla, ¿verdad? No sea tampoco entrar al ETL, modificarlo, después hacer el cambio a producción, subirlo y las 1000 cosas que eso implica, sino que basados en una configuración y en una carga totalmente configurable, dinámica, yo pueda manejar todo eso y obviamente el tema de las excepciones, cuando algo falla, de qué manera yo puedo obviamente notificar, enterarme de que algo falló, quién se debe enterar y cómo vamos a corregir eso. Mucho ojo con esa parte. No es únicamente la herramienta, es cómo eso afecta al negocio y cómo yo puedo hacer ese trabajo más óptimo y obviamente más confiable. Lo siguiente que tiene que saber un ingeniero de datos, y yo sé que muchos de ustedes dirán, pero ¿cuántas cosas son? Son muchas cosas. Por ejemplo, en STI, para usted graduarse en la categoría senior, para llegar a ser senior, hay un stack de herramientas que debe de conocer, porque no es únicamente TL, no es únicamente Transact, no es únicamente Python, o sea, son muchas cosas. La capa o modelo semántico no son más que, si lo tengo que traducir de una manera súper sencilla, cubos, ¿verdad? Donde de manera precalculada yo voy a tener acceso a un conjunto de datos que obviamente al contar con esa capacidad de precálculo y que tengo además capacidad de uso de esos datos en memoria más que en disco, voy a acceder a ello de forma ágil. Ahorita yo les mencionaba el caso de Power BI. Tenemos la falsa creencia de que Power BI es como, o no Power BI, porque no quiero como crucificar la herramienta. Voy a decir que las herramientas de visualización son lo más parecido al santo grial de los proyectos de data. Y eso está lejísimo de estar cerca de la verdad, pero a años luz, diría yo. Te van a ayudar de manera particular para asuntos puntuales y muy específicos, pero no te van a ayudar con la necesidad de data total que tiene una empresa. Entonces, si yo me estoy enfrentando a un set de datos, ¿verdad? De 2 gigas y lo accedo desde Excel, funciona súper rápido, pero ¿qué pasa si no son 2 gigas? Un traguito de agua. Perdone, no son 2 gigas, sino que son 2 teras. Pero ¿qué pasa si no son 2 teras, sino que son 15 teras? Entonces, mi teoría en este aspecto es que no hay ingeniero de datos sin mucha data, porque es muy simple. 20 gigas de datos lo mueve cualquiera de las computadoras de ustedes tiene esa capacidad. Pocos gigas, reitero, no van a ser un ingeniero de datos audaz. Cuando nosotros nos enfrentamos a un gran volumen de datos, es cuando empezamos a entender la necesidad de las buenas prácticas, de entender conceptos como esto. ¿Debo utilizar o no un cubo? ¿O me voy a una herramienta con mayor capacidad de procesamiento como un Synapse? ¿O me voy a Snowflake? ¿Qué debería yo tomar como decisión ante esto? No voy a conectar 20 terabytes de manera directa a Power BI y que una consulta en real time, porque en el momento que un usuario se equivoque y haga un mega filtro, se va a ir la base de datos al carajo, como decimos aquí en mi país. Hasta ese punto estamos claros, ¿verdad que sí? Me dicen que tengo aquí algunas preguntas, que si es necesario pasar por analista de datos primero o se puede ir directo a ingeniero. Mira, ¿verdad? Para hacer una pausa con las explicaciones. Nosotros aquí no tenemos una regla escrita para eso. Yo tengo superestrellas que han venido
de trabajar con datos en Excel como analista, pero también tengo superestrellas. Digo, aquí todos son superestrellas, pero bueno, tengo algunos muchachos que han venido de desarrollar software y otros han sido sacados de la universidad a STI, empezando como pasantes, haciendo cositas en Power BI y aprendiendo. Nosotros sí tenemos una cultura de estudio muy fuerte. Por ejemplo, hoy uno de los muchachos nos enseñaba o le explicaba a un grupo cómo aprender o cómo utilizar Data Factory, una carga incremental con Data Factory. Entonces, eso hace que se desarrollen súper rápido. Yo entiendo que convertirse en ingeniero de datos es esto que les estoy explicando. Esa parte conceptual que no queremos leer, les decía ahorita. El libro de Data Warehouse tiene que ser la cosa más fácil, más sencilla de leer de todo lo que nosotros utilizamos. Las herramientas no hacen al ingeniero de datos. El que tú sepas usar Integration Services o utilizar, qué sé yo, Data Factory, que sepas Reporting Services, no te hace ingeniero de datos. Porque si fuera así de fácil, cualquiera pudiera hacerlo. O sea, esto es realmente una carrera. Ingeniería no es un tema de que, un ejemplo más sencillo. Quizás yo tenga la capacidad en mi casa de tomar una porción de una sala y agregarle algo en el piso, pero eso a mí no me conviene, no me convierte en ingeniera civil. Entonces, de ese mismo modo, ustedes tienen que empezar a entender que hay una parte conceptual. Y sé que muchos vinieron aquí para ver herramientas, no se preocupen que estamos llegando ahí, pero no es lo que ocupa en este aspecto. Todo eso que les estoy mencionando es lo que deben de conocer. Si tienen la oportunidad, es importante y les interesa el tema, que cuenten con algún sistema de mentoría, que busquen apoyo en personas que trabajan con este tipo de soluciones, que debo estudiar, que no, pero sí. Su libro, la Biblia, el de Data Warehouse que les mencioné. Luego, empezar a buscar temas relacionados con buenas prácticas. ¿Cuáles son las metodologías que se recomienda? ¿Me va a servir utilizar un Scrum, un Kanban? ¿O tengo que ir a trabajar con un proceso que sea orientado a temas de data? ¿Cómo funciona eso? ¿Qué me recomienda? ¿Cuáles son las causas de fracaso de los proyectos de esta naturaleza? Y eso es lo que lo va a hacer a ustedes grandes en este tema. Otro punto, ¿verdad? Otra pregunta es la diferencia entre seguridad y privacidad. Básicamente, la seguridad es la forma en que tú vas a autenticar y a autorizar que un usuario pueda usar un elemento, ¿verdad? Y la otra es la privacidad. Yo tengo un artículo escrito, si alguien lo puede compartir en el chat, por favor, de los muchachos, en Instagram sobre eso. La privacidad no es más que los lineamientos para yo preservar al individuo. ¿De qué manera, si Juan tiene una enfermedad catastrófica y yo soy analista de datos, que estoy trabajando con esos datos, de qué forma yo voy a preservar que nadie más que no sea el médico pueda ver que es Juan que tiene esa situación? Entonces, básicamente, la privacidad no tiene nada que ver con seguridad, que muchas veces creemos eso de manera equivocada. A veces creemos que el hecho de que yo le dé acceso solo de lectura a un usuario, estoy tratando el tema de la privacidad y nada está más lejos de eso. Reitero, si uno de los muchachos puede por favor compartir ese link, pues se lo agradecería, de verdad que sí. Lo siguiente es la visualización. Importante. Aquí lo importante es saber comunicar de manera asertiva. Yo he visto reportes, señores, donde hay abreviaturas, donde no hay etiquetas, donde existe un valor, pero no te dicen qué significa ese valor, donde a veces algo se está representando de manera porcentual, pero no se especifica de dónde sale ese por ciento, y errores como tener un KPI, pero no tener un detalle del mismo, porque esa pregunta viene de camino. ¿De dónde tú sacaste ese 5.43%?
¿Cuál es el detalle de esa data? ¿La puedo ver? Entonces, esos temas, obviamente, debemos de ir entendiéndolo para poder lograr nuestro objetivo. Los lenguajes de acceso a datos, Transact SQL, PL/SQL, DAX. Aquí lo que voy a acotar, ¿verdad? Es que cualquiera puede tirar un query. Aquí en Dominicana decimos tirar un query, ¿verdad? Pero la palabra o el término adecuado debería ser escribir una consulta en SQL. Sin embargo, no todos hacemos buenos queries. Reitero, si tengo una base de datos pequeña, 100 gigas, escribo un query y me devuelve el resultado en 11 segundos. Para mí, 11 segundos es una eternidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si esos 100 gigas se convierten en 1 terabyte, en 800 gigas, entonces esa consulta probablemente se multiplique y no se obtenga el resultado de los datos en el tiempo que nosotros estamos esperando. Miren, aquí yo he visto casos de personas como que no evolucionan. O sea, SQL te brinda, en el caso de Microsoft, ¿verdad?, muchísimas nuevas funciones, te da ayuda que si se pueden particionar las tablas, que si se pueden particionar los índices, que si yo puedo utilizar un window function y muchísimas cosas nuevas. Sin embargo, nosotros no la utilizamos. Los CTS, las variables de tipo tabla, las tablas temporales, y escribimos consultas carentes de buenas prácticas. No sabemos ni tenemos la menor idea de cómo se utiliza un índice. Entonces, el hecho de que usted sepa escribir selects, recuerde que no le va a garantizar que le funcione de manera adecuada cuando se enfrente a grandes volúmenes de datos, que es lo que pasa por lo regular del lado de ingeniería de datos. Aspectos básicos, muy importantes, de administración de base de datos. Esta imagen que yo diseñé hace varios años, me parece, le ha dado la vuelta a internet, y ahí les dejo algunas de las cosas que desde mi experiencia entiendo que ustedes pueden ir aprendiendo, que necesitan aprender. Esto no los va a convertir a ustedes en un super DBA, pero, ¿verdad?, el poder tener una conversación, llevar una conversación de qué es un índice, de cómo debo crearlo, cómo se utiliza, si una tabla se puede particionar o no, las estadísticas, cómo se usan. Entonces, traten de dedicarle un tiempito a esto diariamente, porque eventualmente lo van a necesitar. Ahora sí, las arquitecturas, súper importante. Ahorita les decía que está súper lejos de la realidad el hecho de que Power BI, que está aquí, ¿verdad?, un eslabón más dentro de la cadena, nos va a resolver nuestro problema. No es así. Ojalá yo que fuera así, porque de esa forma solo necesitamos una única herramienta. Sin embargo, nosotros debemos de conocer varias de los softwares que en este caso Microsoft nos ofrece para llegar a nuestro fin, que es poner a disposición de los usuarios esa data para ser analizada. Entonces, en esta arquitectura, yo empiezo con mi fuente de datos, continúo haciendo la ingesta, que es el siguiente paso, si no voy a utilizar un staging, como les decía ahorita, un ODS, con SQL Server Integration Services. Luego el almacenamiento en mi base de datos SQL, las transformaciones, probablemente utilice Transact o Integration Services nuevamente. Puedo tener análisis, esa palabra en español siempre se me olvida, me disculpo, ad hoc, ¿verdad? Reportes como en frío, o lo más cercano a... Vamos a dejarlo ad hoc, porque no quisiera confundirlos. Entonces, voy a tener un data warehouse y obviamente mi capa o mi modelo semántico. Ahí le mencioné una cantidad de herramientas que obviamente pueden tener una capa adicional para exploración y curetaje de datos en caso de que se necesite, para asuntos de gobierno de datos y demás. Esa arquitectura
no está mal. De hecho, tengo clientes que la han usado. Estamos haciendo un proyecto donde se está utilizando. Funciona de las mil maravillas. Sin embargo, a donde nos estamos moviendo es a esto que tenemos acá. En el slide anterior, nosotros teníamos datos en premisa. Aquí puedo tener datos en premisa. No quise agregar más detalles, ¿verdad? Puedo tener datos en la nube, puedo tener archivos XML, JSON, CSV, etcétera. Y las transformaciones las voy a hacer utilizando Data Factory. Data Factory viene siendo como el primo de SQL Server Integration Services. Su objetivo al final del día es, yo diría, 90% similar. Aquí quizás cambie un poquito el tema de que las transformaciones no vamos a intervenirla con Data Factory, sino que probablemente utilicemos algún script en Python, alguna función de Azure. Después que esos datos están siendo ingestados por Data Factory, nosotros vamos sí o sí, cuando hablamos de arquitectura de datos en la nube, utilizando Azure, sí o sí les decía, con muy alta probabilidad a utilizar Azure Data Lake Storage. Ahora se preguntarán ustedes, ¿por qué un lago de datos? La idea de un lago de datos parte no únicamente de yo tener la capacidad de organizar los datos desde distintas aristas. Puede ser por año, por oficina, por mes, por proceso, qué sé yo. Ustedes pueden tener N cantidad de formas de organizar esos datos. Que si datos históricos, que si datos fríos, que si silver, que si zona gold. O sea, hay muchísimos criterios para esas cosas. Ahora bien, el uso de un lago de datos como un staging intermedio, en este caso, es porque no necesariamente nosotros vamos a trabajar en primer lugar solo con base de datos SQL, de SQL a SQL, suena muy bonito, no porque vamos a trabajar con datos sino porque vamos a trabajar con datos de otros manejadores de base de datos. Vamos a incluir además otros formatos, un video, un PDF, archivos de Excel, etcétera. Entonces, los lagos de datos me dan esa facilidad de yo poder almacenar datos que son estructurados, filas, columnas, ¿verdad? Y también datos semiestructurados o no estructurados, como les decía ahorita, un PDF, por ejemplo, una imagen. No he tenido la oportunidad de trabajar con imagen, pero ese es el uso que se les da en ese sentido. Después que esos datos se transforman, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Vamos a sumar, a restar, no sé cuánto, ¿verdad? Ya hemos visto cuántas herramientas, 1, 2, 3. Entonces, podemos utilizar el Synapse, que es el antiguo Azure Data Warehouse, o podemos utilizar una base de datos Azure SQL, siempre y cuando esa base de datos no pase de 1 tera, según mi recomendación. Si pasa de 1 terabyte, entonces vamos a necesitar multiprocesamiento. Por tanto, lo que se recomienda en ese sentido es usar Synapse Analytics, que les voy a mostrar más adelante. Después, nuestro modelo semántico, ¿verdad? Que nos va a permitir hacer los cubos y tener acceso a estos datos de forma rápida. Estamos trabajando, recuerden, con una basecita de datos de menos de 1 terabyte. Finalmente, podemos conectarnos a Power BI o directamente de la data sin ponerla dentro del cubo, desde aquí, ¿verdad? O desde Azure Analysis Services. Ahora, aquí se agrega un elemento adicional que tiene que ver con catálogos de datos. Ustedes saben el tema de gobierno de datos, de poder brindarle lo que les decía ahorita al usuario, democratización de los datos. Tienen Data Catalog o en Azure, o tienen para manejar catálogos de datos, como les decía, o tienen Purview, que está orientado a todos los aspectos de gobierno de datos.
donde yo voy a poder ver cuál es el linaje de datos, este reporte que está en Power BI, de dónde viene esa data, por dónde pasa, cuál es ese pipeline. Lastimosamente, Purview es una herramienta que no tiene tantos años, no creo que tenga 18 meses en el mercado, y lo que ocurre con él es que no todas las fuentes de datos todavía podemos conectarnos desde ella para que lo tomen en cuenta. Pero fíjense cómo esos elementos que nosotros empezamos aquí utilizando básicamente, lo voy a limpiar porque se ve como vamos a ver. Borrar todo esto, ¿dónde? Ok, chévere. Si se fijan aquí, yo compré una licencia de SQL Server y con esa sola licencia voy a utilizar Integration Services, la base de datos, Transact, Analysis Services, y lo único que voy a necesitar fuera de esa licencia que adquirí es Power BI, ¿verdad? El siguiente o la siguiente arquitectura, es bueno que ustedes sepan que esto está sacado de escenarios reales. Lo que se recomienda o lo que estamos planteando es que más allá de utilizar una única herramienta, ¿verdad? Estamos utilizando plataformas como servicio que me van a dar independencia, me van a dar rapidez y que me van a permitir yo poder contar con soluciones de manera particular para cada uno de los pasos, ¿verdad? De mi arquitectura de Data Warehouse. Aquí utilizamos Data Factory, Data Lake, Analysis Services en Azure, que no utiliza modelos multidimensionales, sino tabulares. Azure, el Data Warehouse, ¿verdad? Que se llama Synapse en caso de que lo necesitemos, o un SQL Database sobre Azure. Power BI de igual forma, y empezamos a ver otros nombres de cosas que nos suenan nuevas. Tenemos también Azure Function, Logic App, algo con Power Apps que se puede hacer, Community Services, y si seguimos profundizando vamos a ver aspectos relacionados a Machine Learning y analítica un poquito más avanzada. Ahora bien, ¿qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, hasta ahí está bien, tengo, 10 herramientas para aprender. No, porque cuando estamos trabajando con grandes volúmenes de datos que se mueven a gran velocidad, donde tenemos esquemas de trabajo muy complejos, ya les citaba ahorita un ejemplo, múltiples empresas que forman parte de un grupo, distintas bases de datos, diferentes concepciones de lo que puede ser un cliente, de lo que puede ser un proveedor, de lo que puede ser un vendedor. Y ese tipo de situaciones me abre entonces el camino a otros tipos de herramientas o de arquitectura. Por ejemplo, en este caso que lo tomé de un slide de Microsoft, ¿verdad? Ese no lo diseñamos nosotros. Ustedes van a tener una herramienta que se llama Azure Synapse Analytics. Y mi recomendación con ella es que absolutamente todo aquel que tenga la intención, el deseo de convertirse en un ingeniero de datos, empiece a verla, porque para allá vamos y se van a acordar de mí al cabo de algunos años. Entonces, ¿qué es lo que me ofrece mi Azure Synapse Analytics? Me ofrece una herramienta, ¿verdad?, que nos va a permitir jugar todas las bases de esas cosas que les expliqué de manera centralizada, como les decía ahorita. Ahorita ustedes vieron que utilizábamos Data Factory, Analysis Services por un lado y todo lo que eso implica. En el caso de Synapse Analytics, ustedes tienen una solución, ¿verdad? Un IDE, si se puede llamar de esa forma, que se llama Synapse Studio, donde de manera centralizada van a poder hacer desde Synapse, ¿verdad?, ingesta de sus datos. Fíjense aquí que ya estamos viendo estructuras más complejas, archivos que no están estructurados, medias, logs, podemos tener bases de datos como no relacionales y demás, y obviamente hay que empezar a ver cómo vamos a atacar eso. Estoy teniendo
grande volumen de datos, se mueve a gran velocidad y sobre todo tengo variedad, que es una de las cosas que va a definir cómo nosotros vamos a elegir una arquitectura o una herramienta sobre otra. Porque si elijo esto, reitero, para una base de datos de 500 gigas, probablemente yo esté matando, como decimos aquí en Dominicana, una hormiga con un tanque de guerra, entonces no sea necesario. Pero si tengo 15, 20, 30 terabytes y necesito una arquitectura que me mueva todos esos datos primero, de manera más rápida, y que me acerque a un análisis más eficiente, porque es un volumen de datos considerable, compadre, entonces voy a optar por Synapse Analytics. ¿Qué tiene? Para la ingesta está SQL, el Synapse SQL Serverless, ¿verdad? Está el que utiliza Pulse y MPP, que nunca me acuerdo la sigla exacta, pero es procesamiento en español, multiprocesamiento paralelo. Yo soy muy mala traduciendo a veces. El tema es que de manera configurable, ustedes pueden decir, mira, en lugar de tú levantar un solo trabajador para que me traiga la caja de refrescos, que en este caso sería la data, lleva 5 trabajadores para que dividan la caja en 5 partes iguales y tráeme la data entre ellos 5. Entonces van a hacer el trabajo de manera más eficiente. Si mando a buscar los datos con un solo hilo, que en este caso, ¿verdad? Un solo proceso, lo que va a pasar es que me va a devolver los datos, pero de forma lenta. Esto se utiliza más para temas relacionados a Big Data. Obviamente, dentro del propio Synapse, ustedes pueden utilizar Synapse Pipelines. Aquí tenemos varios de los chicos que son bastante habilidosos y ya tienen más de un año de experiencia en esta herramienta, más de un año, tienen más de 2 años ya de experiencia en esto. Y obviamente pueden utilizar también Spark, que es una herramienta que les va a brindar la capacidad de realizar transformaciones, análisis de datos a través de scripts, utilizando Python, Scala, SQL, de manera centralizada. Y obviamente se va a integrar con otras herramientas dentro de Azure que conviven en la misma arquitectura. O sea, aparte, a pesar de que es una herramienta que, como les dije ahorita, va a jugar todas las bases, va a realizar de manera centralizada todos los pasos que nosotros hacemos dentro de ingeniería de datos, obviamente se integra fácilmente con otras herramientas dentro de Azure. Obviamente, en la parte de modelado y de servicio, ya no tenemos como capa semántica eso que les mencionaba ahorita, un cubo en análisis services, ni mucho menos, sino que el propio Synapse Analytics, pues a través de Pulse, de SQL, nos va a permitir tener acceso a esos datos utilizando, como de esperarse, siempre, Power BI. En la parte inferior van a ver que menciona Data Lake Storage, y es bueno que entiendan que en Azure, como diría Diony, absolutamente todo tiene un storage. O sea, ustedes están trabajando, pero ese trabajo que estamos haciendo obviamente se está almacenando en algún lugar, que en este caso es en el lago de datos de Azure. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. De mi parte es todo. Yo espero haber tenido la oportunidad de cubrir los aspectos más importantes. Reitero, esto no es más que la experiencia que tantos años de trabajo en esto la vida me ha brindado junto con mi equipo, y es el mismo esquema de trabajo que nosotros utilizamos cuando entra un ingeniero de datos nuevo a STI. Eso que yo les expliqué a ustedes es lo que se empieza a aprender de manera centralizada, porque si empiezan a ver, les mencioné, tienen que estudiar Data Warehouse. Entonces, si empiezan a abrir chat, abrir pestañas, disque chat, en sus exploradores, buscando información de Data Warehouse aquí, un video de Data Warehouse allí,
un canal que encontré nuevo, un link que me compartieron, no van a aprender nada porque van a estar distraídos buscando, perdiendo su tiempo. Entonces, la recomendación es traten de tomar eso y de centrarse en un solo material. Hay 1000 formas de validar cuando un material es bueno. Existen los reviews por ahí, pueden entrar a Amazon y ver si un libro cumple o no con un requisito. Y se centran en eso y yo les garantizo a ustedes que en 3 meses, estudiando 1 hora y media, 1 hora al día, de manera constante, de manera disciplinada y obviamente practicando, van a llegar al objetivo. Después que tienen todo esto claro, se integran a un equipo con experiencia en esto y van a poder aplicar eso que estudiaron de forma práctica y van a poder seguir desarrollándose en ese sentido. Pero si no saben hacia dónde van, quiero ser ingeniero de datos y lo primero que hacen es empezar a aprender Data Factory. No, porque no es la herramienta que nos hace grandes en esto. ¿De acuerdo? Ese es un consejo que les dejo, súper importante, mientras me doy un traguito de agua y obviamente voy a leer las preguntas. Entonces, Miguel Rodas está por aquí diciendo, cosa que me alegra bastante, ¿verdad? Que hizo el curso de Integration Services que está en mi canal de YouTube y que gracias a eso consiguió su primer empleo como ingeniero de BI tiempos atrás. Pues un placer, la verdad que sí, saber que ha ayudado a alguien el cursito. La siguiente pregunta, Diego Velázquez, que es un cubo. Pues un cubo, como los dije, es una estructura de datos multidimensional. Nosotros pensamos en las bases de datos relacionales como filas y columnas, sencillamente. Ya lo iba a poner complejo. Cuando hablamos de un cubo, ¿verdad? Tenemos dimensiones, hechos y cálculos. Entonces, tenemos los datos desde varias aristas y puedo, de cierta forma, un valor que está asociado desde el sistema de datos relacional a una sola fila, de repente verlo como una columna en un reporte. No sé si eso, déjame ver si yo puedo abrir aquí rápidamente Excel, ¿verdad? Vamos a abrir uno nuevo. Entonces, lo vamos a poner grande y yo tengo aquí país. Yo sé que hay siempre mucha gente de Perú en el chat. Vamos a poner Dominicana, mi patria, ¿verdad? Y vamos a poner México. No puse los acentos, me disculpo, ¿verdad? Porque estamos un poquito contra el reloj. Y aquí vamos a poner un valor X. Vamos a poner 100, 200 y 300, ¿verdad? Y acá vamos a poner otro texto. AB, CD, EF. Ok. Entonces, esos datos están ahí en formato de filas y columnas, sencillo. Ahora, un cubo, yo voy a insertar aquí un pivot table, una tabla dinámica. Lo que me va a permitir es esto. Ese valor, que ya lo teníamos en esta columna, ¿verdad? 100, 200 y 300, yo puedo verlo no solamente en el formato o bajo los criterios que lo tengo aquí de manera rígida, sino que yo puedo empezar a convertir datos en filas o en columnas. En este caso, fíjate que pasaron de estar en una fila a estar en una columna. Dominicana, México y Perú, cada uno con sus respectivos valores. Y puedo seguir agregando el texto. Y aquí fíjate cómo me dice para cada uno de los textos que agregamos los valores para los países que están ahí. Si yo vengo acá y vamos a agregar a Bolivia, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a agregar a Cuba, voy a seguir aquí 400, 500, entonces aquí vuelvo y pongo a B, CD. Quiero que vean que cuando yo actualice mi tablita, vamos a darle a la opción de refresh
Change Data Source. Rápidamente le doy a actualizar y fíjense cómo los valores para los países que lo tienen, perdón, los textos para los países que lo tienen en común, pues se agregaron acá. Si yo puedo poner el país como fila o lo puedo agregar como columna, e igual va a ocurrir que se van a colocar debajo de sus categorías. Imagínate que eso no sea AB, C, D y F, sino que sean provincias, que sean categorías de productos, que sean vendedores. Te permite empezar a ver tus datos desde múltiples aristas, desde múltiples dimensiones, que serían las dimensiones del cubo en este caso. No sé si eso aclaró tu pregunta, espero que sí. Wow, son muchas preguntas, o sea que voy a avanzar. Spark solo se puede utilizar con los lenguajes mencionados y no con R. Honestamente, vamos a ser sinceros aquí. Yo no estoy segura si Spark, Azure, si me permite, yo creo que lo escribí mal. Exacto. Java, R, sí. R se puede. O sea, no lo tenía claro. Estaba confundida en ese sentido. Python, Scala, R, Java y SQL. La próxima pregunta, o sea que para los que saben R, genial. ¿Un ingeniero de datos es un perfil más complejo que un científico de datos? Yo diría que son totalmente cosas distintas en lo absoluto. He visto muchas personas con un perfil de ingeniero de datos queriendo saltar al otro lado y viceversa. Se puede con estudio, ¿verdad? Con disciplina, todo eso es lograble, pero son áreas totalmente distintas. Se supone que el trabajo que nosotros hacemos de eso de centralizar la data, que me la dieron semiestructurada, no estructurada, y la estoy poniendo en un formato que la persona la pueda tomar para analizarla. Es lo que el científico de datos o el analista va a tomar para hacer sus análisis. No sé si eso responde tu pregunta. La siguiente dice que si un ingeniero de datos es imprescindible saber de estadística, o ya es un lado de negocio, no. De estadística, ¿qué debemos conocer? Obligatoriamente, estadística descriptiva. Tenemos que tener muy claro que si yo tengo, a ver, ¿qué ejemplo? Un ejemplo, wow, tengo la imaginación en cero hoy. Pero si yo tengo una serie de valores, ¿verdad? Como el score crediticio de cada uno de los que estamos aquí en esta conversación. Ustedes saben que no sé en sus países, pero en el mío es desde 0 hasta 800 puntos. A mí, yo debo saber, ¿verdad?, que eso no es un valor que yo deba sumar. O sea, si yo estoy haciendo un reporte de clientes y quiero evaluar los desembolsos de acuerdo a los scores de mis clientes, no debería sumarlo. Debería, obviamente, sacarle un promedio. Porque yo tener una suma de todos los clientes de una ciudad X, de que su score crediticio me suma 20.384, eso no me aporta ningún valor de cara al análisis. Entonces, yo tengo que tener bastante claro cuál es la diferencia entre un promedio, el valor máximo, el mínimo, que es lo que yo voy a mostrar en mis resultados. Y para el análisis exploratorio, que les decía ahorita, tener esa habilidad, nuevamente reitero, de obtener promedios, saber qué valor está fuera o representa un valor atípico o un outlier, cómo yo me doy cuenta de eso. Pero fuera de ahí, yo entiendo que está bastante bien para nosotros. ¿Cómo diferenciar una base de datos de un data lake? Las bases de datos, regularmente, si es un sistema de base de datos relacional, no una base de datos de documentos o no un SQL, obviamente tú tienes de carácter obligatorio que mantener una estructura. Tienes tienes columnas que vas a poblar con filas. Y esa fila, esa tabla, si tienes una columna que dice que el género no puede estar en blanco, pues simplemente no puede estar en blanco.
En el Data Lake, digamos que el almacenamiento es más flexible. Yo tengo mucho que no lo toco, o sea que no sé si ya se están manejando temas de integridad en ese sentido, pero la última vez que vi algo sobre eso, se supone que yo puedo almacenar documentos, voy a poner ahí archivos de Excel, voy a poner PDFs, puedo crear tablas, obviamente, ¿verdad? Puedo crear columnas y agregarle datos a esas tablitas, puedo tener videos y eso hace que se diferencie del sistema relacional, donde yo tengo que cumplir con una estructura de manera estricta sí o sí, o de lo contrario no voy a poder insertar los datos. Por último, dicen que hablando de cubo de datos, ¿cuál es el mejor approach para aprender el lenguaje para consulta de los cubos? Para extraer datos específicos a R o a Python. En premisa, y esa era la última pregunta, ¿verdad? En premisa nosotros tenemos un análisis services que nos permite realizar cubos multidimensionales o MDX que se apoyan más en el disco para tener los datos, y tenemos la arquitectura tabular que utiliza los datos más en memoria, obviamente es muchísimo más rápido. En Azure solamente funcionamos con el tabular. Lo que quiero decir haciéndoles este resumen es que yo me enfocaría en aprender obligatoriamente DAX, que es el lenguaje de acceso a datos que se utiliza tanto en Power BI como en Analysis Services. De cara a tener acceso o a consultar los datos de los cubos desde R o de Python, a mí ese approach no me gusta mucho porque el fin de los cubos es el segundo término que definimos, que era autoservicio. Tener una versión centralizada de los datos, una única versión de la verdad. Obviamente que los datos se accedan de forma rápida, que no tengamos, que eso es un dolor de cabeza para muchas empresas, tantos queries sueltos por ahí utilizando N cantidad de reportes. Sin embargo, y voy a volver aquí a la arquitectura, siempre, si ustedes se fijan, nosotros tenemos aquí, acá, vuelvo a rayar, el análisis ad hoc. Esto no quiere que yo escriba, en un momento, ¿verdad? Entonces, ese análisis, si se dan cuenta, no está pasando por el análisis services, sino que el usuario, de manera directa, ¿verdad?, puede alar esos datos y empezar a hacer sus análisis. Esto está orientado a analistas más avanzados, a conexiones donde tú vas a Python o R, porque ciertamente el fin de Analysis Services no es, o de los cubos, no es servir a un perfil que va a realizar análisis avanzados sobre los datos. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo entiendo que estamos bien hasta aquí. Déjame ver dónde fue que yo puse el... Ay, Dios mío. Denme un segundito. ¿Dónde fue que coloqué? ¿En cuál de las pestañas? Aquí está. Esta parte para dejar de compartir mi pantalla. Y obviamente, ¿dónde es esto? Stop Screen. Ahora sí. Darle de verdad las gracias porque nos extendimos bastante. Yo hice un esfuerzo, según yo, ¿verdad? Dije para que no fuera muy extenso, pero bueno, ocurrió y me disculpo por eso. Estamos totalmente a las órdenes, ustedes saben el nombre de la comunidad, las personas que están en ella pueden, por favor, compartir el link. Por ahí tenemos de verdad un ambiente muy chulo de colaboración donde las personas colocan sus preguntas y siempre hay alguien presto a responderlas. Muchísimas gracias, feliz resto de la noche, feliz descanso y un abrazo grande, grande, grande para todos ustedes. Hasta luego.